XR Noticias presenta Revelaciones. Y en las revelaciones de esta tarde está un muy buen amigo de esta casa, colaborador de este espacio informativo todos los viernes, que es nuestro querido Luis Humberto Fernández, quien es diputado federal queretano. Mi querido Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte ahora en lunes. Sí, ahora cambiamos un poquito, pero siempre a tus órdenes, con el gusto y el privilegio de saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, ya te platicaba un poco de qué versa este programa. Sí, por supuesto, nos interesa hablar de asuntos de coyuntura política que estén ocurriendo, pero pues también nos interesa conocer más allá de los personajes, ¿no? Yo sé que preguntarte quién es Luis Humberto Fernández nos tomaría muchísimo. Has hecho un montón de cosas en el ámbito público, particularmente las últimas décadas de tu vida, pero me gustaría arrancar desde mucho antes. Por ejemplo, ¿dónde nace Luis Humberto Fernández? ¿Dónde criaste? ¿Quiénes fueron tus padres? Si tienes la fortuna de tenerlos todavía contigo o si ya no, y conocer un poco más de este entorno un poco mucho más personal de Luis Humberto Fernández. Pero bueno, como nuestro representante público queretano, también queremos conocer a veces esta parte, mi querido Luis. En una mini biografía, ¿qué nos platicaría sobre todo de tus primeros años, de la niñez, de la adolescencia, Luis? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Pues te platico, yo nací en la Ciudad de México, al igual de muchos quienes hoy somos queretanos. Sí. Crecí en una colonia que se llama Progreso Nacional, al norte de la capital. Mi padre fallece cuando yo tenía 3 años. Muy chiquito. Empiezo a trabajar de muy joven, desde los 16 años empezamos ya a generar, y pues siempre lo combiné con la escuela. Al final del día, pues tú sabes, lo hemos platicado, mi vida hoy en esto de la política es un poquito de rebote. Yo fui académico toda la vida. Me dediqué a estudiar, luego hice pues, mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado con mención honorífica en el INAP, luego hice una estancia postdoctoral en la Universidad de Alcalá, luego coordiné el postdoctorado de educación de la Universidad de Alcalá. Me caso con una queretana en el 2003, en el 2004, perdón, nos venimos a Querétaro, originalmente a San Juan. Y pues pues mi vida, mi infancia fue una infancia muy feliz, básicamente en una casa de una jefa de familia sola, de mi mamá, que nos crió a mi hermana y a mí. Y pues dos hermanos nada más. 2 hermanos nada más, mi hermana y tu servidor. Y pues realmente una infancia, pues sí, con limitaciones, pero muy feliz, muy plena, muy cuidados, muy atendidos, y pues bueno, es como una historia de muchísimas de las familias que hoy ya estamos en Querétaro, que a lo mejor nacimos en otros lugares. Oye, ¿tu señora madre está con ustedes todavía? Mi mamá sí todavía está con nosotros. Entonces, con mucha salud y muy activa. Oye, qué bueno, la verdad. Y creo que es una historia más de muchas madres mexicanas, ¿no? Que por diversas circunstancias les toca convertirse en la cabeza de la familia, sacar adelante, en este caso, a 2 hijos y procesar pues un golpe tan fuerte como el que significó, sobre todo a tan corta edad, la falta de tu señor padre, ¿no? Sí, de hecho creo que es una historia pues medianamente común en México y en Querétaro. En Querétaro creo que es de manera muy especial. Así es. De las mujeres jefas de familia, pues que sacan adelante hogares en condiciones adversas, pero pues nos debemos en mi caso me debo a ella. Así es. Oye, una vida en el sector público, pero muy ligado sobre todo a la academia. Sé que eres autor de diversas publicaciones. Yo te preguntaría, ¿por qué de pronto llegar también a la parte política? Sobre todo por el desprestigio que en general cargan los políticos en este país, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Cuando tú estás en el sector académico, digamos que pues gozas de una mayor reputación, de mucho respeto, de tus estudiantes, de tus pares, de tus colegas, y meterse de pronto al tema político está por demás complejo. Yo conozco a colegas académicos tuyos que han dicho, no, yo mejor me quedo de este lado, yo prefiero pues seguir conservando esta imagen de poder aportar desde esta trinchera. ¿Tú por qué diste este brinco a la parte política? Supongo siempre consciente de los riesgos que esto conllevaba, estimado Luis Humberto Fernández. Sí, bueno, también es algo que el servir siempre se disfruta. Pero mira, yo tenía una consultoría, mi negocio todavía hasta la fecha lo sigo teniendo, y parte de lo que trabajamos en un momento en el 2003 fueron las redes ciudadanas que
se utilizaron en la campaña con el presidente López Obrador. Sí. Esas hicimos un diseño junto con el licenciado Manuel Camacho Solís. Luego estuvimos un tiempo trabajando en la consultoría junto con el licenciado Camacho Solís. Y bueno, pues ahí es cuando da un giro el destino, él como una atención, me invita como su suplente en el Senado. De ahí, cuando él fallece, yo entro al Senado de la República, entro a la mesa directiva. Hicimos cosas interesantes, hicimos leyes de control de armas, leyes de combate a la corrupción. Al final, cuando el senador Barbosa se va a competir por Puebla, me quedo yo como coordinador del grupo de los senadores que nos salimos del PRD para formar Morena, porque en ese momento no había Morena. Todos entramos vía PRD y me quedo coordinando eso. Y luego el presidente López Obrador, al final yo tenía un postdoctorado en educación y me he dedicado a la docencia y tengo una certificación por la Universidad de Harvard como docente de educación superior. Me encarga que me haga cargo de las escuelas en la Ciudad de México. 4,002 escuelas, 1,5 millones de estudiantes. Vaya paquete. Un paquete complicadísimo, mal trabajo para comer aguacate, o sea, pero muy gratificante. Ahí yo ya conocí a la doctora Claudia Sheinbaum, y entonces, bueno, pues hicimos fuimos útiles en ese trabajo, y luego la doctora me encarga que la represente en Querétaro para el proceso previo. Y bueno, pues empezamos a hacerlo, se gana el proceso y bueno, dejo otra vez la vida pues académica, porque finalmente era un administrador de escuelas y compito por el Distrito 6, que es todo el norte de la capital, y lo ganamos por más de 10 puntos. Las encuestas decían, recordarás, que íbamos a perder por 15 puntos y bueno, no. Y el no doble dígito fue, pero en favor tuyo. Y el doble dígito fue en favor pues de la causa, no más que de lo personal. Y bueno, pues entonces ahora llegamos pues derivado de todo esto a la política, a la Cámara de Diputados, y pues yo sigo dando clases, doy clases en el doctorado en la UAC, en el doctorado en administración, sigo en la vida académica, sigo publicando. Yo llevo prácticamente 18 años publicando en una casa editorial, ¿no? ¿Sí se puede decir o no? Sí, adelante, por favor. Bueno, en El Sol de México sale y se replica en 17 estados. Publico también en la revista Siempre desde hace muchísimos años. Nunca he fallado una columna. Tú sabes que en los medios está prohibido fallar. Igual nosotros también, o sea, no falles en una, mi querido Luis. Aunque no estés presente aquí en la cabina, te haces presente a través de un enlace telefónico, digital, que ahora nos permite la tecnología. Así es. Entonces sigo con la vida académica, y al final del día pues uno siempre debe saber qué es lo que pertenece y a dónde pertenece. Y al final pues siempre seré maestro, ¿no? Entonces, algo que no he dejado. Y bueno, pues estamos en esta vida pública que es muy satisfactorio, tiene cosas desafiantes, pero no cuando hay la vocación de servir y de ser útil, como nos enseñaron a todos los de buena crianza, esta vocación de hacer las cosas que sirvan a México, y en este caso para Querétaro, pues también tiene sus cosas bonitas la política. Oye, siempre identificado con las causas de izquierda. Siempre te toca pues identificarte con estas causas en un momento en el que prácticamente la izquierda pues estaba hasta prohibida en este país. Hubo tiempos y sexenios donde fueron perseguidos, donde fueron encarcelados, donde era muy complejo el poder pensar diferente en este país, y te podía costar la libertad, en el mejor de los casos, y en el peor, hasta la vida. Hoy en día las condiciones, hay que decirlo, han cambiado favorablemente en la República Mexicana para el tema de la pluralidad política y el respeto a las ideas diferentes, pero yo creo que a ti te tocó particularmente, y sobre todo en la vida estudiantil, pues momentos muy complejos, ¿no? Donde era casi pecado estar aliado con las causas de izquierda, Luis Humberto. Sí, no, finalmente sí ha cambiado y evolucionado mucho el país. Mira, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que trajimos al licenciado Andrés Manuel a Querétaro. Estamos hablando de haber sido en el 2003, 2004, al Real de Minas. Y era un saloncito chiquito, lo traemos para la presentación del libro del Proyecto Alternativo de Nación. ¿Cómo no? Sí. Y esa
todo ese proceso, lo que fue previo a la elección del 2006, creo que fue una elección muy turbulenta, muy agresiva por parte del Estado en ese momento, del Estado Nacional. Y realmente pues se ha venido haciendo, y sobre todo porque muchísimos pues, no pensaban que fuéramos a materializar lo que en ese libro, en el 2003, era el proyecto alternativo de nación. Hace 22 años. Y que hoy lo estamos viendo materializado en el gobierno. Pero imagínate qué cosa más impresionante, que lo que estaba en un libro en el 2003, hoy podamos decir que 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En el 2003, cuando hablamos de un México más equitativo, y era México uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, hoy podamos decir que México es el segundo país más igual en América, solo después de Canadá. Canadá, así es. Así es. Entonces, pues sí ha sido una lucha muy larga, realmente, sobre todo la época de las tierras baldías, porque hoy pues hay todo el mundo pues busca plazas en el gobierno y busca esto, pero cuando era pura militancia, cuando era únicamente un proyecto y no había ningún tipo de remuneración, no había ningún tipo de reconocimiento, no había tampoco posiciones. Sí, ese es el otro tema, ¿no? Porque de pronto las posiciones te pueden servir como una palanca que motive a otros, ¿no? Decir, pues, vete para acá, chamba va a haber, pero pues, o sea, chamba sí había mucha, puestos no, como Así estás diciendo. Sí, no, sobre todo, mira, yo creo que hubo momentos muy difíciles, 2005, o sea, el previo a la elección del 2006, luego en la intermedia del 2009 también fue muy complicado, luego los pleitos internos en el PRD, pues porque no nos querían a la gente de Andrés Manuel en algún momento, recordarás todo eso. Entonces sí ha sido un caminar complicado, pero también muy satisfactorio, ¿no? Oye, ya que hablabas de este tema, de las luchas tribales que existían dentro del PRD, por supuesto que nos acordamos, ¿no? Como aquellos consejos nacionales, o sea, más que Consejo Nacional parecía Lucha Libre AAA, eso hasta sillazo se agarraba de mi querido Luis Humberto Fernández. ¿Qué tiene que hacer Morena para no convertirse en esa parte del PRD que, bueno, nació como una alternativa después del fraude electoral del año 1988, que permitió que diversas corrientes políticas militantes de la izquierda pudieran confluir ahí, pero que con el paso del tiempo se terminó por descomponer? ¿Se aprendió la lección para evitar que eso le pueda ocurrir a Morena? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que se ha aprendido muchas lecciones, pero también hay veces que como en cualquier salón, no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje, ¿no? Pero mira, ¿qué es lo que tiene que ser Morena a nivel nacional y en específico en Querétaro? Lo primero es lo esencial, entender que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros mismos en lo personal. O sea, que entendemos más grande un proyecto, que la propia aspiración política que puedan tener, legítima. Legítima, pero si entras en esto, Andrés Manuel lo dijo muchísimas veces, Claudia lo ha reiterado, el tema es un proyecto de nación. Lo segundo, entender que para ganar se requieren acuerdos políticos más amplios. Para que Andrés Manuel llegara a la presidencia, se tuvieron que hacer muchos acuerdos. A lo mejor no nos hacían mucha gracia en un momento. Imagínate, para nosotros los que venimos de la lucha histórica, tenerle que llamar a compañeros a quienes antes nos perseguían. Es cierto. Pero si estás consciente que estás en algo más grande, pues entonces tienes una visión diferente. Y en el caso de Querétaro, creo que es muy interesante ver que se requiere un acuerdo político diferente. Te voy a dar un dato. Tengamos, por ejemplo, el Marqués, un lugar donde dicen que es muy panista. Pues yo te refutaría que no. Claudia gana por el 54%, arrasa Xóchitl. El Distrito Federal lo gana el PRI y el PAN por un punto y algo. Entonces prácticamente está empatado. Y la votación para la presidencia municipal es de 20 y algo. Entonces, entre la votación de la presidencia municipal y la de Claudia, hay 34 puntos de diferencia. Esto significa que muchísimos panistas ya votaron por Morena. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque si entendemos que podemos hacer un proyecto incluyente, un proyecto armónico, un proyecto para el bien de Querétaro y para el bien del país, como ha pasado en todo el país,
creo que podemos remontar muchos de los desafíos. Oye, interesante este planteamiento que haces del voto diferenciado. Y te preguntarías, ¿votan por Morena o también cuenta el personaje? Votan por la confianza, en este caso. Creo que Claudia inspiró mucha confianza. Sí. Creo que tiene un carisma impresionante, tiene una claridad de ideas que de una contundencia de verdad impactante. Entonces todo eso se consideró, no solo en Querétaro, en todo el país, pero obviamente pues yo estoy atento a lo que pasa en el estado, ¿no? Pero yo creo que el mayor desafío ahorita es cómo generamos precisamente los acuerdos a nivel nacional para hacerlo. Y algo muy importante, muy importante, es no suponer que hay un Morena bueno y un Morena malo, que es parte de una de las trampas de la derecha, que ha hecho siempre, dicho sea de paso. Decir que hay un Morena bueno y un Morena malo solo le funciona a la derecha. Todos los que compartimos un proyecto de nación, todos los que compartimos una ruta de transformación, todos los que compartimos una idea de futuro basada en una sociedad más igual, sí con economía de mercado, sí con respeto a la propiedad privada, sí con un desarrollo económico, pero sobre todo que no se dé esta ruptura como se había venido dando. Creo que a partir de eso se puede construir. Y la prueba está en que tenemos tres cosas bien interesantes el día de hoy. Tenemos el salario mínimo más alto de la historia. Nunca se había dado un incremento en el salario mínimo en estas proporciones. Bueno, reconocido hasta por el expresidente Fox, ¿no? Que hasta dice, por Fox, ¿no? La regué cuando no le entré a este tema. Así ¿no? es. Y te acuerdas del petate muerto, de que la inflación se iba a desatar. Claro, se iba a disparar. No es cierto, no se ha disparado la inflación. Entonces, por un lado, tenemos mejores salarios de toda la historia. Y al mismo tiempo, en el escenario tan adverso, en lo internacional, en lo económico, tenemos la inversión extranjera directa en México, récord en toda la historia. Sigue llegando. Sigue llegando la inversión y se siguen generando empleos. Se siguen generando empleos sin inflación, se sigue generando empleos y con sueldos muchísimo mejores. Y al mismo tiempo han salido 13 millones de mexicanos de la pobreza. ¿Por qué te lo digo esto? Porque puedes armonizar los factores de la producción, puedes armonizar el crecimiento económico, pero también con una visión social. Entonces, si entendemos que esto es posible y hacemos a un lado las pequeñas mezquindades y las pequeñas vanidades y las territorialidades, se puede construir un proyecto de país y un proyecto de Estado como se está haciendo. Pues, estimado Luis Humberto Fernández, todavía nos queda más, nada más que espéranos 3 minutitos para hacer una pausa y seguimos platicando, ¿te parece? Por favor, qué privilegio. Hombre, muchísimas gracias. Las revelaciones de esta tarde son con el diputado federal queretano Luis Humberto Fernández. Vamos a hacer una muy breve pausa. Nosotros regresamos enseguida con más. Las revelaciones de esta tarde son con el diputado federal queretano Luis Humberto Fernández, con quien hemos tenido oportunidad de dialogar un poco respecto de quién es él, de su trayectoria en el ámbito, sobre todo académico y político, por supuesto también de la vida personal, y además también aquí nos interesa mucho conocer de lo que viene en las aspiraciones legítimas que puede tener Luis Humberto Fernández como un actor político muy importante del estado de Querétaro. A ver, Luis, para nadie es un secreto, para nadie, que Luis Humberto Fernández es muy probablemente el morenista queretano más cercano a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Eso te da ventaja, desventaja con respecto a lo que viene en el 2027? Porque otra cosa que también pues no es un secreto para nadie es que Luis Humberto Fernández es uno de los actores políticos que ha levantado la mano y que dice, pues, ¿por qué no? La posibilidad de poder seguir participando por esta tierra en la que llegué hace más de 20 años y convertirte eventualmente en candidato a la gubernatura del estado de Querétaro. ¿Qué tanto hay de cierto en esto que te estoy comentando? Mira, a ver, Tienes cercano a la presidenta, Luis, ¿no? Bueno, fue mi jefa durante 6 años, y la conozco pues desde la fundación de Morena y desde los tiempos del PRD. Bueno, cuando yo me voy a trabajar a la ciudad, y bueno, pues prácticamente nos veíamos 2 veces a la semana, porque a mí me tocaba administrar las escuelas de la ciudad. Hay una cosa muy extraña, se llama Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que es una subsecretaría de CEP, pero que trabaja únicamente para la Ciudad de México. Entonces me tocaba administrar las escuelas, 4,002 escuelas, 1,5 millones de estudiantes. Entonces,
pues es un trabajo muy desafiante, pero sí obligado con mucha cercanía con la en ese entonces jefa de gobierno. Me toca implementar por primera vez los programas de Mejor Escuela, acabar la reconstrucción del sismo y luego iniciar la reconstrucción del otro sismo, y bueno, muchísimos temas, el modelo social que hoy se está aplicando en las escuelas nació originalmente en la ciudad. Entonces, a partir de eso, bueno, pues sí había un trabajo constante. De qué vaya a implicar no lo sabemos. Yo creo que nadie tiene la autorización de usar su nombre para promoverse, sería muy desafortunado. No creo que sea el caso, no sabemos, habría que ver cómo vienen los lineamientos del partido. En todo caso, pues es eso. Pero sí tienes el interés de competir por la gubernatura del estado de Querétaro. Sí, a ver, eso absolutamente. Mira, y qué bueno que lo preguntas. Negarlo o diluirlo, creo que se me haría un acto de poca claridad. O darse por muerto. Ya es que algunos decían, no, pues yo me doy por muerto. Ya ves. Y luego revivían. Sí. Bueno, pero sí sabíamos que era eso. Entonces, sí es eso. Entonces, bueno, sí tengo esa aspiración, es una aspiración legítima. Tengo la preparación, tengo los resultados, tengo una consistencia ideológica y trayectoria de vida. Algo de lo que me siento muy, muy orgulloso es que nunca he estado en un tema de corrupción. Yo he vivido de mi patrimonio, de mi trabajo, pues hasta recientemente, relativamente cuando me incorporo a la vida pública. Entonces, pues es una aspiración que creo que es válida y pues tiene pues las posibilidades que se vayan trabajando. Oye, hace algunas semanas, cuando tuviste oportunidad de platicar con la propia presidenta Claudia Sheinbaum, subes una fotografía donde dialogaron seguramente temas importantes de la vida pública de Querétaro y de nuestro país. Yo leía, porque estoy muy atento de las redes sociales de Luis Humberto Fernández, de quiénes te comparten, de qué dicen, de quién estás en un comentario positivo, quién estás en algún comentario en contra, pues de pronto más críticas desde los de adentro que los de afuera, porque uno pensaría que de pronto la crítica vendrá pues de otros partidos políticos, de actores que ideológicamente puedan estar pues ubicados en otro sector totalmente opuesto al tuyo, pero a veces son los mismos de casa, ¿no? Los que empiezan con esta crítica. Algunos hasta te han ligado, y te lo digo tal cual como lo he leído, y seguramente tú lo conoces porque eres un hombre muy informado. Dicen, no, pues ahí está Luis Humberto Fernández, le va a hacer el trabajo sucio a la derecha en Querétaro y está simulando y no sé cuántas cosas. ¿Qué opinarías tú de esto? Porque hace un rato me dices que está mal caer en este juego de decir que hay un Morena bueno y hay un Morena malo, pero de pronto vemos pues que caen, digamos, algunos sectores en esta radicalización que parece poco ayudarían para el proyecto de Morena de cara al 2027. Y cuando se lo plantea a Luis Humberto Fernández, yo se lo digo al auditorio que nos está siguiendo en radio, no hizo cara de sorprendido, porque él sabe perfectamente de lo que le estamos platicando, Luis. No, a ver, francamente pues es algo ridículo, porque pues yo sí vengo de la época de las tierras baldías. No, yo no vengo de la época de que ahí había plazas. Entonces, y lo otro es que es absolutamente ridículo. Mira, si la presidenta, que es mi referente, y es pues es la líder de quien estamos en Morena en todo el país, mantiene una buena relación, si hay un diálogo, si hay comunicación, sin desprenderse de las ideas y de la base, yo no tengo por qué caer en un discurso de odio. Yo no creo en los discursos de odio. Entonces creo que Morena va a ganar en Querétaro, pero va a ganar porque somos mejores y podemos plantear un proyecto mejor para el Estado, sobre todo un proyecto social. Y por lo demás, pues mira, hay una máxima en la izquierda que es pecho tierra, que vienen los compañeros de partido, ¿no? Entonces, pues esto es parte de esto. Y aquí la pregunta sería, ¿y quienes abonan este tipo de cosas velan por el partido o abogan por un interés específico? Entonces, pues al final del día, creo que habría que ser verdaderamente estúpido para pensar que pegándole a Morena beneficia a Morena. Eso es ridículo. Sí, es contra natura, ¿no? La contra gente sentido, no va a decir que los buenos son, porque además yo no recuerdo a muchos de los que hoy hacen estas cosas, no los recuerdo en las campañas cuando hubo violencia, no los recuerdo en el 2006.
O sea, no lo recuerdo en el 12, no lo recuerdo en la época que realmente era muy desafiante, ¿no? Entonces, pues no, eso pues es parte natural. Pero también, mira, los panistas se llevan peor, ¿no? Aquí el tema pues, es la estridencia y todo, ¿no? Pero al final del día, creo que el proyecto de nación de la Cuarta Transformación se basa en liderazgos muy claros. El de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. Entonces, quienes creemos en este proyecto, pues armonizamos con las señales que nos da la presidenta de la República. Cualquier cosa de otra naturaleza, pues es francamente ridículo, ¿no? Oye, ¿serán capaces de ponerse de acuerdo para evitar estas estridencias en el futuro, evitar de pronto alguna desbandada de algunos personajes políticos, pues que si en algún momento no se llegan a ver favorecidos con una candidatura o varias candidaturas, pretendan migrar hacia otros institutos políticos y de esta manera pues mermar el proyecto de la Cuarta Transformación para Querétaro? ¿Cómo lo ves tú en el análisis? No, a ver, una cosa es una diferencia de opiniones, que esto es natural en cualquier organización. No te espanta la diferencia. No, hombre, a ver, si en la familia pues alegas con tus hermanos, alegas con tus hijos, alegas con tu pareja, y no significa que sea un proceso de ruptura. Y la otra, nuevamente, ¿y a dónde se van a ir? O sea, yo no me voy a mover de mi casa es Morena, y lo ha sido desde antes de que existiera Morena, desde que había un proyecto nada más de obradorismo, pues yo he estado ahí. O sea, yo no me he movido. Entonces, pues francamente es eso. Y la otra, pues también, ¿quién se va a separar de un partido que tiene la presidenta mejor aceptada en todo el mundo, que el partido que más ha crecido en el mundo en más de un siglo, de un partido que tiene una economía estable, que tiene gobernabilidad y que tiene la más alta aceptación a nivel mundial? Entonces, al final del día, alguien que se quiera escindir de Morena, pues ¿a dónde se tendría que ir? Tendría que irse precisamente a pues lo que estás criticando, ¿no? Entonces, eso yo no creo que se vaya a dar. Creo que se tiene que dar un acuerdo político en su momento. Y pues por lo demás, mira, lo más importante en la vida pública es amputarte el ruido. Es distinguir cuál es la estructura de la realidad, cuáles son los hechos y cuáles son los ruidos. Entonces, al final del día, pues esos son ruidos. Y son ruidos con cierta cobardía, ¿no? Del pueblo, dijo, ahí están. Entonces, pero no deja de ser ruido. O sea, al final del día, yo sí te puedo decir, yo tengo una carrera que jamás he tenido un incidente que se cuestione mi integridad. Jamás. Yo vengo de la iniciativa privada. Mi patrimonio es absolutamente declarado. Entonces, ¿qué me pueden decir? O sea, ¿que tengo amigos? Pues sí tengo amigos. ¿Que me llevo bien con muchísima gente? Sí. Tú cuando vas en la calle o cuando llegas a una reunión, no le dices, hola, buenas tardes, ¿eres panista o eres morenista? No. Si eres morenista, es ridículo. Claro. O sea, eso pues, lo que te muestra es pues un tamaño de una visión errónea, porque al final del día, todos quienes vivimos en Querétaro tenemos una vida cotidiana. Y te juntas con amigos de todos los colores. Sí, por supuesto. Ahora, yo he escuchado de Luis Humberto Fernández, y no solamente he escuchado, porque además me consta, he tenido oportunidad de estar contigo en reuniones donde, como bien lo señalas, tú saludas a todo mundo de manera cortés, porque lo cortés no quita lo valiente, como dicen. Y bueno, la vida pública es aparte, ¿no? O sea, separas muy bien esta situación, pero lo que se dice de ti es que eres una persona con capacidad de diálogo, de poder escuchar, sin mantener tu postura firme, pero sin estas estridencias que implican una polarización constante, continua, vamos, sin agarrarse mentadas de madre, ¿no? Y bueno, en medio de la diferencia, pues encontrar y ver si se puede coincidir en algo, ¿no? No, mira, esto que comentas es muy importante. Al final del día, se trata de en qué crees. Sí. Mira, si algo enseñó López Obrador, es que se puede hacer una transformación sin romper un vidrio. Y nos sentimos muy orgullosos los que venimos de esta lucha. Entonces, si tú crees que la política es diálogo, si tú crees que hay proyectos diferentes, sí,
Yo tengo muy claro cuál es el proyecto del PAN, que es un vacío absolutamente ideológico, es un PAN que se deterioró, no vamos a entrar ahorita. Y yo tengo muy claro cuál es el proyecto de Morena y cuál es el proyecto de la Cuarta Transformación. Pero también creo que todas somos mexicanos y somos queretanos, y que no hay un por qué descalificar de entrada a alguien, porque eso es exactamente la antipolítica. Así es. La política es precisamente cómo se resuelven los problemas públicos, a través de soluciones institucionales y además a través del diálogo. Cuando tú ya haces una solución a un problema y no es por la vía del diálogo, entonces ya estás haciendo una política en la que yo no creo. A ver, te voy a dar un dato. A mí me tocó llevar, cuando estuve en la ciudad, la relación con la coordinadora. Nunca tuve un problema de que nos faltáramos al respeto. Ni yo a la coordinadora, ni ellos a nosotros. ¿Por qué? Porque el diálogo se construye con paciencia, se construye escuchando, se construye entendiendo. Entonces, si tú entiendes que la otra parte tiene sus razones, entonces, y escuchas, y tienes un mínimo de empatía. No estoy hablando de ser simpático, no estoy hablando de tener simpatía, eso sí no, pero sí por lo menos tener una empatía, decir, así es. ¿En qué estará pensando este cuate? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué están planteando esto? Y hay cosas pues con las que finalmente no puedes ser transigente. En temas de corrupción creo que debemos de ser absolutamente intransigentes. En temas de violación de derechos humanos debemos de ser absolutamente intransigentes. Pero cuestionar la diferencia, pues eso es precisamente la esencia de la izquierda. La izquierda se basa en reconocer a los diferentes y tratarnos como iguales. Y a partir de eso, construir coincidencias. Pues lo demás, pues es la matraca, es la descalificación. Y la pregunta es, ¿en qué crees? ¿Y qué es lo que quieres para Querétaro? Yo no creo que haya alguien en su sano juicio, en un estado que tiene prosperidad como tiene Querétaro, que tenemos una calidad de vida que debemos de defender. Así es. Que tenemos condiciones de seguridad desafiantes y que tenemos que mejorar, pero que las valoramos. Yo no creo que alguien en su sano juicio en Querétaro quiera algo que no sea diálogo, algo que no sea concordia, algo que no sea armonía. Entonces, pues cualquier otra cosa no solo es ridículo, sino es un suicidio político. Me quedo con esta parte. Sería un suicidio político. Y con ello concluimos, estimado Luis Humberto Fernández. Se nos fueron 40 minutos de esta charla de revelaciones. Creo que estamos hasta en un recorrido. Habíamos tenido revelaciones de 40 minutos. La charla se puso muy interesante. Te queremos agradecer mucho por la posibilidad de platicar contigo aquí, más allá de las colaboraciones que, como sabes, pues tenemos todos los viernes, donde seguiremos escuchándote de tu trabajo que haces como legislador federal representando al estado de Querétaro allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y sobre todo estos temas que siempre pues van a estar ahí y de los que, si nos permites, si nos das chance, seguiremos platicando aquí, Luis. Siempre es un privilegio y siempre es un gusto estar contigo. Te lo aprecio muchísimo. Luis Humberto Fernández, diputado federal queretano, en estas revelaciones de RR Noticias. Ya son las 2:41. Nos vamos a una nueva pausa y regresamos con más. RR Noticias presenta Revelaciones.